amiguitos? Bienvenidos de nueva cuenta a los cuentos del Capitán Filipo López y su tripulación. En esta ocasión les voy a contar una historia verídica. ¿Saben lo que es verídico? Bueno, pues verídico es algo que realmente sucedió. ¿Están listos para esta historia? Para esta nueva historia voy a necesitar unas hojas recicladas y un par de plumones. ¿Y están listos? Entonces vamos a la historia. Fíjense que entre mis tantos viajes en esta vida que he dado, navegando por los 7 mares, una vez conocí a una niña maravillosa. De verdad que era increíble. Tenía un corazón gigante. Un corazón gigante. Y eso hacía que muchísima gente la amara. Sus papás la amaban, sus abuelitos la amaban, sus tías, sus primas, sus amigos los amaban. De verdad, todo el mundo amaba a esta niña porque tenía un corazón gigantesco. Y esta niña tenía un sueño. Su sueño era convertirse en una capitana pirata. ¿Sí? Así como lo oyen. Ella quería navegar por los 7 mares y convertirse en una pirata y tener su propio barco. Y entonces, pero también le encantaba ir al mar. Y ahí en el mar veía muchísimos animales que eran sus favoritos, como por ejemplo los delfines, los tiburones, las mantarrayas, los pulpos, las gaviotas en el aire. ¿Qué otros animales a ustedes les gustan del mar? Platíquenme. Como les decía, esta niña tenía un corazón gigante, pero también tenía muchas otras cualidades. Por ejemplo, era súper responsable. Cada vez que tenía que hacer tareas de la escuela, las hacía. Cada vez que se despertaba, tendía su cama. Cada vez que estaba sucia, se metía a bañar. Y cada vez que jugaba y tiraba todo, lo volvía a poner en su lugar. Entonces era responsable. Luego, el segundo punto es que también era súper cariñosa. Era cariñosa porque le encantaba decirle a toda la gente que a ella la amaba tanto, que ella también los amaba de regreso. Así es que de repente llegaba con su papá y le decía, papito, te amo mucho. Y le daba besitos. O llegaba con su mamá y le decía, mamita, hoy quiero que me apapaches y que yo te apapache. Era increíble. Y lo mismo hacía con sus abuelitos y con toda la gente que la quería. Les decía siempre que ella también, y se los demostraba. Otro punto es que era noble. ¿Saben lo que es ser noble? Pues yo se los digo. Ser noble es hacer las cosas con el corazón. Y entonces ella siempre, porque tenía un corazón gigante, hacía todo con el corazón y era muy noble. ¿Ok? Otra cualidad es que era súper compartida. Esta capitana tenía una hermana. Y de repente como que no querían prestarse cosas, pero a la mera hora siempre se prestaban todo. Eran súper compartidas y las dos, una aprendía de la otra a ser más compartidas. Sí, se prestaban los juguetes, se prestaban la ropa, se prestaban sus sombreros piratas. Eran súper compartidas. Otro punto importantísimo es que era muy buena amiga. Sí, ¿y saben cómo sabía yo que era muy buena amiga? Porque a todos sus amigos los ayudaba a ser mejores. En lugar de estarlos criticando, molestando o lo que fuera, no. Ella siempre quería que ellos fueran mejores. Y entonces se iban ayudando entre amigos a ser mejores personas, a ser mejores amigos. Y por último, bueno, aquí lo pongo, buena amiga. Y por último, es súper respetuosa. ¿Sí? Súper respetuosa con sus papás, súper respetuosa con su hermana, súper respetuosa con su mascota, súper respetuosa con sus abuelitos, súper respetuosa con sus maestros, súper respetuosa con todo el mundo. ¿Ok? Y entonces, esta niña, recuerden cuál era su sueño: convertirse en una capitana. Y entonces, ¿qué es lo que necesita primero un capitán? Pues su sombrero. Entonces, ella tenía que construir su sombrero. Y entonces, lo que hizo fue aprender a hacer su sombrero. Lo que fue haciendo fue hacer unos dobleces
con una hoja y de repente, ¡tun, tururum! Tuvo su sombrero pirata. Una vez que tuvo su sombrero de capitán pirata, ella era súper persistente, súper perseverante y súper tenaz. Entonces sabía que tenía que lograr tener su propio barco. Y entonces siguió trabajando mucho. Siguió trabajando para construir su propio barco. Y finalmente lo que sucedió es que fíjense en esto. ¡Construyó su propio barco! Vean nada más qué chulada de barco. Pero como a todas las personas le pasaba, pues de repente tenía días que estaba muy enojada. Y entonces, pues por su enojo iba navegando y chocaba contra las piedras porque no se hacían las cosas como ella quería, o porque de repente le habían dejado mucha tarea, o porque de repente su hermana usó algo y no se lo pidió y ni le avisó, y entonces eso hacía que se enojara mucho. Pero bueno, seguía navegando y navegando. Pero también ustedes saben que hay días tristes. Y de repente un día se puso muy triste porque no encontraba a su mascota. Otra vez se puso súper triste porque algunos amigos no le invitaron a un lugar. Y aún con los días de enojo y los días de tristeza, ella seguía navegando. Le encantaba y su sueño, como se los he dicho ya varias veces, era ser capitana y convertirse en pirata. Pero de repente, un día, una tormenta así, súper loca. El barco iba así, y se daba la vuelta, y había mucha lluvia, y había mucho aire. Y de repente, eso le empezó a preocupar, se empezó a mortificar, empezó a tener mucho miedo. ¿Y qué es lo que sucedió? Que la parte de arriba de su barco, la vela de su barco, la que le daba dirección, se rompió. ¿Y qué es lo que sucedió? Que el barco se empezó a ir al fondo del mar. Al fondo del mar. Pero, ¿se acuerdan lo que les había dicho? Que esta capitana tenía un corazón gigante y muchísima gente la amaba, y ella amaba a muchísima gente. Entre sus amigas estaban las dos sirenas más famosas de todo el mundo. ¿Sí? Flora Falala y Fauna Falala. ¿Y qué es lo que hicieron? Entonces fueron a nadando, fueron a rescatar al barco y a rescatar a esta capitana. Y entonces ya pudieron sacarla del mar. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues le regalaron una playera con el barco, lo que quedaba de su barco, para que nunca olvidara lo que había sucedido y nunca olvidara su gigante corazón y todas sus cualidades, como responsable, cariñosa, noble, o compartida, buena amiga y respetuosa. Y entonces esa camiseta siempre la iba a llevar dentro de su corazón. Amiguitos, y debo de confesarles algo. Esta capitana, que hoy en día ya es una capitana por su perseverancia, es Filipina Flopes, de mi tripulación. Y esto, ella también ha tenido días buenos, ha tenido días malos después de esta historia, pero siempre sabe que aquí tiene todos estos valores y todas estas cualidades, y que hay muchísima gente que la ama con todo su corazón. Y esto mismo con ustedes, amiguitos. Ustedes tienen papás que los aman con todo su corazón, abuelitos, amigos, primos, tíos, que los aman por todas sus cualidades, y también siempre van a estar ahí para ayudarlos en sus momentos más difíciles. Así es que espero que hayan disfrutado esta historia. Y los esperamos para más cuentos, más magia, más diversión, más historias, más retos, más de todo en la Liga Clown. Así es que suscríbanse al canal, denle like y compartan. ¡Ahoy, amiguitos! Trum, trum. Oigan. Esto sí que estuvo cool.